A esta mañana terminar una sección de Mateo que ha sido muy preciosa. Hemos aprendido mucho en las últimas semanas en cuanto a la vida de la iglesia. En un capítulo que Mateo nos dejó para que podamos conocer cómo Jesús pensaba de la vida del reino y cómo debían ser las relaciones dentro de la iglesia. Y ya vimos varias lecciones. Si se acuerdan, cuando empezó este capítulo, todo empezó con una pregunta: ¿quién es el más grande en el reino? Y de ahí Jesús va a tratar el corazón del tema de las relaciones y va a mostrar que para que haya relaciones que puedan mostrar la esencia de lo que es ser un hijo de Dios y un discípulo de Cristo, lo que tiene que haber es humildad. La humildad es lo que marca la vida del pueblo de Dios, o debería marcarla, y de ahí va a salir todas las formas en las que nos vamos a cuidar y a servir unos a otros. Porque si hay humildad, yo voy a saber de que estoy acá por gracia y el Señor en su misericordia me rescató, y voy a mirar a mis hermanos con esa misma gracia. Voy a pensar, ellos pueden parecer pequeñitos, pero a los ojos de Dios son muy valiosos. Así que la humildad va a llevar a que yo no los menosprecie, a que yo los considere importantes, tenga cuidado de no hacerles tropezar. Vimos también cómo no solo vamos a pensar en no hacerles tropezar, sino en cómo servirles y específicamente cómo buscarles cuando estén en peligro. Eh, el pasaje hace 2 semanas, cuando veíamos al pastor que salía a buscar a las ovejas, nos hacía pensar en cómo en la vida de la iglesia tener la actitud correcta va a hacer que no pensemos que hay hermanos prescindibles, sino que veamos el valor de cada uno por lo que Dios dice de ellos, por lo que ellos representan para el Señor. ¿Y cómo buscamos al hermano caído? Bueno, la semana pasada vimos este pasaje tan importante en cuanto a la disciplina en la iglesia. Porque buscar al hermano no es simplemente el hecho de mostrarle afecto, sino de ayudarle a que escape del peligro más grande para su alma, que es el engaño del pecado. Entonces, si amamos, vamos a involucrarnos en la vida de otros. Una iglesia que ama de verdad es una iglesia que no va a dejar el pecado y no va a hacer nada con eso, porque el pecado está destruyendo. Así que veíamos la semana pasada esta responsabilidad que todos tenemos, de estar pendiente de nuestros hermanos, y cuando vemos que el pecado avanza, cuando vemos que el pecado está destruyendo, entonces tomar en nuestras manos la responsabilidad de rescatarle, de salir a buscarle. Y eso va a llevarnos a la exhortación, a la reprensión y a la restauración. Ahora, el pasaje que vamos a ver esta mañana va a tratar con el último de los aspectos de las relaciones que Jesús quería tratar en este capítulo. Mateo nos está presentando, y está conectado con el anterior, porque si una oveja es engañada por el pecado y empieza a divagar y está en peligro, por un lado vamos a estirarnos para buscar a esa oveja, pero buscar a la oveja no solo termina con la disciplina. Hay otro aspecto importante de la restauración, y es que esta oveja tiene que ser perdonada, tiene que ser traída de vuelta al redil, y cualquier daño que ella haya causado, cualquier dolor que haya traído a cualquier hermano de la iglesia, tiene que ser perdonado y liberada la oveja de esa deuda que el pecado causó. Este tema del perdón es un tema que para Mateo es muy importante. Se nota porque en muchas historias él trae este tema. Él en algunas historias va a hacer comentarios. Por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando Mateo nos habló de la oración modelo de Jesús? Después de explicar cuál fue la oración, Mateo es el que nos dice que Jesús explicó un detalle de esa oración. Y es el detalle del perdón. Y el detalle que Jesús explicó, lo vimos ahí hace algunos capítulos, que el detalle fue este: si no perdonamos a nuestros hermanos, nuestro Padre tampoco nos va a perdonar. Entonces, en esta oración donde estamos pidiendo al Señor que nos perdone nuestras deudas, tenemos que tener la disposición a perdonar.
Y Mateo en varias historias resalta la importancia del perdón para el pueblo de Dios. Ahora, tenemos que ser honestos con el hecho de que el perdón es un tema sumamente importante. Es algo que no podemos ignorar porque es algo que tenemos que lidiar todo el tiempo, pero es una de las cosas más difíciles de la vida cristiana. De todas las cosas que Dios va a requerir de los ciudadanos del reino, esta tal vez podríamos decir es la más difícil de todas. Poder perdonar al que nos lastimó. Si no lo considerás de esta manera, tal vez es porque todavía no entendés cuán profundas pueden ser las heridas que las personas más cercanas, en las que vos más confías, te podrían causar. Y este pasaje nos va a hablar sobre esto. Lo que este pasaje quiere no es revolver las heridas del corazón, sino guiarnos a cómo lidiar con un aspecto de la vida cristiana que si no lo tratamos bien, no va a permitirnos vivir como una iglesia sana, como una iglesia fiel. Y es este aspecto de aprender a perdonar. Y cuando hablamos de perdón, quiero pensar en el perdón que Dios espera de nosotros. No el perdón que nosotros creemos poder dar, sino el perdón que Cristo en este pasaje nos va a pedir que demos de manera incondicional. Cuando miremos este pasaje, vas a notar que lo que Cristo está pidiendo en cuanto al perdón va mucho más allá de lo que creeríamos razonable. Este mundo, cuando escucha cosas como la que vamos a hablar ahora, piensa que esto es absolutamente imposible. Esto no es la realidad. Esto puede parecer un ideal, una utopía, pero ¿quién puede vivir esto? ¿Quién puede perdonar de esta manera, hasta este grado? Y este pasaje va a llamarnos a una clase de perdón que no es posible humanamente. Es un perdón sobrenatural. Es un perdón que solamente el pueblo de Dios puede experimentar. Es un perdón que solamente puede darlo la persona que lo ha recibido. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no ha recibido primero. Así que para el pueblo de Dios, este perdón no solamente es su gran privilegio, el poder vivir este perdón, sino que también es su gran demanda, su gran responsabilidad. Vamos a ver en este pasaje que perdonar de esta manera no es una opción. Perdonar así, hasta este grado, no es algo que sería bueno, sino que no hacerlo sería pecado. Es un pecado horrible. No solamente el que causó el daño, sino Jesús va a señalar el pecado horrible del que rehúsa liberar a aquel que lo lastimó. El pueblo de Dios fue llamado a perdonar y está obligado a perdonar. Es necesario, es natural. Este pasaje aún nos va a hablar del peligro, de las consecuencias devastadoras de decidir no perdonar. Así que este pasaje nos va a mostrar la altura a la que Dios quiere elevar la vida de su pueblo en relación al perdón y nos va a confrontar con la necesidad de vivir de esa manera. Y lo va a hacer mostrándonos lo feo que es nuestro corazón. Lo va a hacer mostrándonos que naturalmente nosotros no tendemos a perdonar. Ni siquiera pensamos en el perdón de esta manera. Nosotros quisiéramos mantener nuestro derecho. No quisiéramos abrir nuestra mano y liberar al que tanto nos hirió. Pero Cristo va a mostrar que si hemos recibido el perdón, entonces tenemos que arrepentirnos de esta actitud. Y tenemos que abandonar nuestro sentido de derecho para perdonar como fuimos perdonados. Así que el título esta mañana es Perdonados que rehúsan perdonar. Perdonados que rehúsan perdonar. Tristemente creo que todos nos vamos a ver reflejados en este peligro y vamos a ser llamados a abandonar esta actitud y ser perdonados que quieren perdonar, ¿sí? Pero vamos a titular este mensaje Perdonados que rehúsan perdonar. Dice entonces el versículo 21.
Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, les fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Perdonados que rehúsan perdonar. Vamos a dividir este pasaje en 3 partes. Vamos a ver en los versículos 21 al 23 un principio. De los versículos 23 al 34 vamos a ver un ejemplo y en el versículo 35 vamos a cerrar con un llamado. Comienza en el versículo 21 y titulé yo este punto, un principio impactante. Un principio impactante. Entonces se le acercó Pedro y dijo, y recordá entonces que Jesús había estado en la casa de Pedro y probablemente ya para este momento el niñito ya no estaba a UPA de Jesús, ya había salido a corretear de nuevo y Jesús había quedado ahí en esa misma situación cuando Pedro se acerca y va a traer esta pregunta. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? La pregunta de Pedro parece mostrar que cuando Jesús le habló de la necesidad de ir y tratar el pecado del hermano, Pedro se dio cuenta de que servir a otro y ayudar a otro con su pecado también iba a venir con un precio personal. Porque, ¿se acuerdan que Jesús había dicho, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele? Este pecado había dañado al creyente, había dañado a la iglesia. Este pecado no es un pecado aislado de alguien que no incide en nada. No, este pecado dejó marcas, consecuencias. Y entonces Jesús le acaba de decir a sus discípulos, ustedes tienen que ir y ayudar al que pecó. Y Pedro está pensando, sí, está todo bien, ir y ayudar, yo le amo, pero yo no soy de piedra, a mí me duele el pecado. Lo que él hizo trajo muchas consecuencias, me está doliendo. Entonces, ahora pensando en esto, Pedro va a hacer una pregunta que tiene que ver con hasta qué extensión, hasta qué punto él tendría que mantenerse con esa disposición y amor de ir y ayudar a personas que le están lastimando, que están pecando contra él. Fíjate que él pregunta, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Acá especialmente estamos hablando del pecado dentro de la iglesia. No estamos hablando de todos los pecados que pasan ahí afuera. Hay muchas cosas que pasan ahí que nos lastiman. Pero el pecado dentro de la iglesia parece ser el más doloroso de todos.
Porque vos no lo esperás, vos decís, bueno, si yo voy a la iglesia y son hermanos que quieren vivir para el Señor, que me aman y que amamos la palabra, yo no esperaría que de repente, ¿no es cierto?, me traicionen, que pisoteen mi confianza, que terminen mostrándome tanto desprecio o ataques. Y, y entonces esas heridas parecerían ser las peores de todas, ¿no? Son nuestros hermanos que pecan contra nosotros. Entonces, en ese contexto, Pedro está pensando, ¿hasta qué punto, cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y la idea del pecar contra mí, ahora sí, en esta expresión, está en el texto griego, mostrando como una hostilidad, mostrando que este hermano es víctima. Ahora, yo decía la semana pasada que pensar de mí como víctima me va a frenar de amar y de entregarme por otros. Pero la realidad es que muchas veces vamos a ser víctimas del pecado de otros. En el sentido de que el pecado nos va a lastimar, nos va a perjudicar, nos va a afectar y a veces nos va a afectar de maneras muy profundas y permanentes. Entonces sí, nosotros como creyentes no ignoramos eso. No estamos diciendo que vivamos esta vida de una forma ingenua, pensando de que nadie nos va a lastimar o defraudar. No, Pedro entiende lo que Jesús está diciendo. Vas a vivir en medio de una iglesia imperfecta. Vas a vivir en medio de una iglesia que te va a lastimar muchas veces. Y la pregunta de Pedro es, ¿cuántas veces debería yo soportarlo? ¿Cuántas veces debería perdonarlo? Y liberar a esta persona de la deuda para poder seguir sirviéndole y edificando su vida. Pedro hace la pregunta y se la responde en un sentido, ¿no? Porque dice Pedro, hasta 7. ¿Qué es esto que él le está proponiendo acá? Bueno, tal vez ustedes este pasaje lo han escuchado otras veces. Recuerdo hace algunos años uno de los oradores de iglesia que lo predicó en nuestra iglesia. Entonces, ustedes saben algunas cosas de este contexto. Y cuando Pedro pregunta hasta 7, ¿te acordás que los líderes, los maestros de esa época, consideraban que perdonar a alguien 3 veces ya sería una muestra de amor suficiente? Vos decís, qué mezquino sería perdonar 3 veces. Ahora, pensalo así. Imagínate la herida más profunda que vos hayas recibido hasta ahora de otra persona. Pensá en la gravedad y el dolor que te produjo. Imagínate que vos podés perdonar a esa persona. A veces a nosotros nos costaría perdonarla una vez a esa persona por eso que nos hizo, ¿no? Ahora, suponete que el mismo día que vos le perdonás esa herida, él lo vuelve a hacer. O sea, lo que estamos hablando, ¿no? es algo muy difícil. Los fariseos pensaban, imagínate que le volvés a perdonar segunda vez. Esto sería un acto tremendo. Si vuelve a pasar el mismo día, la gran herida que te va a dejar consecuencias tremendas a tu vida y vuelve a pasar el mismo día y vos le volvés a perdonar, esto sería como el límite. Esto sería, ¿no es cierto?, algo asombroso. Por lo tanto, si volvería a pasar ya la cuarta, ¿no es cierto?, hasta ahí llegué, no hay más. Gracias, ¿no? Ahora, ¿a vos te parece que 3 es muy poco? Pero si somos honestos, a veces con algunas cosas nos costaría la primera perdonar. 3 ya era algo que se consideraba como generoso. Así que Pedro ahora redobla la apuesta. Y Pedro se va a presentar, ¿no es cierto?, como un hombre sumamente amoroso y piadoso cuando le diga a Jesús esto. Jesús, hasta 7 lo vamos a estirar, ¿no? Porque vos sos bueno. Y ya vimos, ¿no es cierto?, qué paciente que sos. Así que, ¿cuánto? Decime, ¿hasta 7 veces te voy a perdonar? La pregunta, entonces, tiene que ver con esto, con la extensión, ¿hasta dónde? Ahí Jesús responde en el versículo 22. Y este es el principio impactante. Jesús le dijo, no te digo hasta 7. Esa no iba a ser mi respuesta. Vos respondiste solo, pero no es lo que yo iba a decir, Pedro. Lo que yo digo es, sino aún
hasta 70 veces 7. Esta expresión 70 veces 7 puede ser traducida así. 70 veces 7 sería 490 veces. O también se puede traducir 77 veces. En cualquiera de los casos, perdonar 77 veces el mismo día a la persona por el mismo delito es algo que no va a pasar, ¿no es cierto? Es algo exorbitante, es algo enorme, ¿no es cierto? Es como Jesús mostrando este número, no para que vos cuentes, sino que el punto de la respuesta de Jesús fue mostrarle a Pedro que él estaba pensando mal. Lo que tiene que pensar Pedro no es cuál es el límite, porque si tiene el límite, entonces no es perdón real. El perdón al que Dios nos ha llamado es un perdón sin límites. Sin límites de grado de daño y sin límites de cantidad de veces que se sufre ese daño. El perdón de Dios, el perdón que Dios demanda que nosotros mostremos hacia nuestros hermanos, es un perdón sin ningún límite. En Lucas aparece un pasaje paralelo a este, que se usa esta expresión. Dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Esto es lo que vimos en la historia la semana pasada, ¿no? Vos vas, le reprendés y pecó contra vos, pero si se arrepiente, ¿qué tenés que hacer? Perdonarlo. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Jesús, en esta otra historia paralela, Lucas contándonos esta historia de manera paralela, hace énfasis en esto, 7 veces al día. Entonces no se trata de contar las veces, sino que es este principio de que el perdón no lleva a la cuenta. El perdón verdadero no tiene un tope. El perdón verdadero es completo, constante. Dios pide esto de su pueblo porque Él es así. Este es su carácter. Cuando Jesús le dice, yo les digo, perdonen sin límite, es porque Dios hace esto con el mundo que viene a Él con esta actitud. Ahí en Isaías 55, 7 dice así, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino y venga, y va a ser perdonado. Dios es por carácter, por naturaleza, un Dios misericordioso y perdonador. Y acá usa amplio en perdonar, no mezquino en perdonar. Él está dispuesto. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así de amplio en perdonar es Dios. Todos nuestros pecados. Dios no tiene límite, ¿no? Dios no dijo, no, ya eso es demasiado. Ya no voy a perdonar esto. Dios va a perdonar. Y por eso le dice a su pueblo que ellos deben perdonar. Así que podríamos tomar este principio de manera colectiva y pensar, lo que está diciendo Jesús es que la iglesia, como iglesia, debe estar dispuesta a perdonar a cualquier oveja que haya pecado en cualquier forma, cualquier cantidad de veces, y que vuelva con un corazón arrepentido. La iglesia nunca debe ver con desprecio al pecador, nunca debe guardar rencor contra el pecador, sin importar el daño que haya hecho. Porque Cristo demanda que su pueblo perdone todas las veces. Pero claro, esto no lo podemos dejar solamente en el aspecto colectivo. Vamos a ver en el último versículo la explicación cada uno. Y eso no nos deja otra alternativa que ver. Esto se trata de cada uno de nosotros, con cada ofensa de la vida del pueblo de Dios. Así que este es el principio. Es un principio impactante. No hay maestro que jamás haya dicho cosas tan
eh, tan impactantes como Cristo. Cristo está hablando de una vida que el mundo no conoce. Este perdón es un perdón que solamente Dios puede dar. Segundo lugar, vamos a ver un ejemplo contundente. Un principio impactante primero, segundo, un ejemplo contundente. La pregunta entonces vendría a la mente de Pedro: ¿por qué Jesús pide que vivamos de acuerdo a este estándar tan alto de perdón? Mucho más de lo que imaginábamos. Esto requiere una explicación. Así que la explicación va a venir en el versículo 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y Jesús va a crear una historia para que veamos el principio bien claro. Esto es una historia inventada, pero que surge de la vida cotidiana. Ellos podrían haberla entendido muy bien porque eran cosas de su contexto cultural. Entonces él dice que el reino de los cielos es semejante a un rey. Presta atención, el reino de los cielos es así. El mundo ahí afuera no es así. El reino de los cielos es así. O sea, esto tiene que ver con la iglesia. No podrías esperar esto de nadie más. No podrías demandar esto de nadie más. Porque esto no es posible fuera de acá. Solo es para la iglesia. El reino de los cielos es semejante a, y ahora va a dar esta comparación, un rey. Un rey que es soberano, es libre de hacer lo que él quiere hacer con todo lo que él tiene. Y entonces este rey quiso hacer cuentas con sus siervos. Dentro de la corte hay hombres a quienes él le delegó funciones, hay funcionarios públicos. Él les dio tareas, les dio recursos para administrar. Él les puso a cargo del cuidado de ciertas regiones. Él administró su reino. Y como esperamos, un rey o un líder quiere saber cómo van las cosas, así que él va a hacer una evaluación. Y los va a convocar a todos. Él quiere hacer cuentas con sus siervos. Ahora, toda historia de esta clase, vos tenés que reconocer a Jesús creando un paralelo para que vos entiendas un principio. ¿A quién representa este rey? ¿Quién sería el dueño de todo? A quien debemos rendir cuenta un día y que llama a sus siervos a venir y ver cómo administraron lo que él les dio. Bueno, este rey representa a Dios. Representa al Dios frente al cual un día vamos a rendir cuenta todos. Romanos 14:12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Tal vez una imagen mucho más dramática de esta rendición de cuentas está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, cuando tenemos una figura del juicio del gran trono blanco, donde todos los muertos vienen y comparecen delante del que está sentado en ese trono para ser evaluados. Y Dios saca libros donde está escrito todo lo que ellos hicieron durante toda su vida. Cada pensamiento, cada palabra. Jesús dijo que aún de cada palabra ociosa que hayamos dicho, vamos a rendir cuenta. Todo está escrito en esos libros. Así que se sacan esos libros para hacer un balance y ver cuál es el estado de cada persona. Entonces, este rey que llama a sus siervos para pedirle cuenta, podemos pensarla es la imagen del Dios a quien todos van a rendir cuenta. Y los creyentes también. Los creyentes van a ir al tribunal de Cristo, ¿no? Van a estar en el juicio del gran trono blanco siendo evaluados, pero en el tribunal de Cristo, en 2 Corintios 5:10, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que vos podés ponerte en los zapatos de estos siervos. Versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. El primero en la fila era un hombre que su deuda era tan grande que nos cuesta aún imaginarla. Tal vez por eso lo pusieron primero en la fila, ¿no? Porque este era el deudor serial, este era el deudor, ¿no es cierto?, extremo. Así que lo pusieron ahí en primer lugar. Y cuando viene este, se lo presentan, o sea, no es que él vino, sino que trajeron y lo pusieron ahí, se lo presentaron con esta enorme deuda. ¿Vos te imaginas la sensación de este hombre que es consciente de la situación?
Él conoce bien al rey. Él sabe la deuda enorme que él tiene y sabe las consecuencias de esa deuda. Ese día que él se fue a presentar, ¿te imaginas? Estaba temblando por lo que se venía. Lo que él debía lo señala acá como 10.000 talentos. 10.000 talentos. El talento era la medida más grande de peso que tenían estos hombres. Y el número 10.000 es el número griego más grande que hay en la aritmética griega. O sea, Jesús lo está elevando a este número hasta su forma más elevada, más alta. Si tratamos de hacer un cálculo de cuánto representaría esto, si bien hay un poquito de variación, pero podrías hacerte este cuadro. En tiempos modernos, este hombre debería algo así como 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares. Si vos calculás un sueldo promedio de nuestro tiempo, estás calculando que probablemente te tomaría 400.000 años de trabajo continuo sin gastar nada para poder pagar esos 5.000 millones de dólares. Con tu sueldo, probablemente te tomaría 400.000 años pagar esta deuda. De esto está hablando Jesús. Un hombre que debe esa cantidad exorbitante de dinero. Vos decís, pero eso es imposible, nadie debe esa cantidad de plata. Bueno, nosotros debemos más que esa plata a todos los bancos que nos prestaron como país, ¿no? Argentina debe más que esa plata, ¿sí? Hay deudas que son más grandes que esas. Que un solo hombre deba todo ese dinero, tal vez te hace pensar que este hombre puede ser que haya sido un funcionario a quien se le confió muchísimo y tomó muy malas decisiones. Fue tan caótica la situación, generó una pérdida tan grande para el país, que la deuda que le quedó a él por sus malas decisiones fue 5.000 millones de dólares. Así que este hombre está acá, delante del rey, con una deuda imposible de pagar. Así que el versículo 25 dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Esto no es algo extraño, lo que Jesús está describiendo es algo que aún en la ley aparece. Y esta era la situación. Si vos no podés pagar, entonces tenés que trabajar. Y tu vida ahora le pertenece a tu acreedor. Y vos vas a trabajar hasta salir de esa deuda. Ahora, este hombre no podía jamás pagarla. Lo que está el rey reclamando no es que le paguen, porque este hombre ya 400.000 años de trabajo, esto no se va a pagar. Él ya no tiene nada, toda su familia ahora está ahí y miles de vidas nunca podrían pagar esto. ¿Y por qué el rey lo manda entonces a estar en la cárcel? Por un sentido de justicia, por un sentido de que aún, aunque no se va a pagar todo, el rey tiene derecho de reclamar que se pague algo, todo lo que se pueda pagar. Y que este hombre sepa la gravedad de lo que pasó, aunque nunca lo llegue a pagar. Así que él va a estar el resto de su vida en una cárcel. Y toda su familia. Simplemente para compensar por el daño que él hizo al rey. Esto era algo muy común. De hecho, lo que sabemos es que en el tiempo del Nuevo Testamento, la mayoría de los esclavos que había en Roma eran esclavos por problemas financieros. Terminaron siendo esclavos porque se metieron en deuda y terminaron sin poder pagarla y esclavos el resto de su vida. No muy distinto a nuestro tiempo también, ¿sí? Pero en Roma, la mayoría de los que eran tenidos como esclavos era por deudas. Este hombre era el rey de todas las deudas. Era legendario lo que está pasando. Nunca hubiésemos imaginado una deuda tan grande. ¿Qué va a hacer entonces? Versículo 26. Entonces aquel siervo va a hacer lo único que le queda por hacer. Se va a tirar al piso delante del rey, postrado. Y va a suplicar, rogando al rey. Esto me dice algo de este hombre. Este siervo cree que este rey podría perdonarle. Tendría la capacidad de hacerlo, o podría no perdonarle, podría dilatar esto. Tendría la capacidad de hacerlo y tal vez la disposición de hacerlo.
Tal vez haya pasado en otra ocasión que este siervo vio al rey mostrar favor y paciencia. Entonces ahora lo único que le queda es esperar que este rey responda así con él. Se tira al piso y suplica: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. La palabra paciencia tiene la idea de que el rey espere más tiempo, de que el rey no baje el martillo todavía, que el rey no sentencie, sino que postergue la sentencia. Él está diciendo: yo merezco todo esto, pero no me lo des todavía, espera un poco. Y ahí le hace esta promesa: yo te lo pagaré todo. Ahora, ¿cómo tomamos esa promesa? Estamos hablando de algo que nadie puede pagar, jamás. Yo pienso hay dos opciones. Este siervo o es ingenuo y no entiende la gravedad de la situación en la que está, o es un mentiroso y solo está tratando de ganar tiempo, haciéndole una promesa que él no la va a cumplir. Él ya sabe que no la va a cumplir, pero esto tal vez le dé más tiempo. Ya sea de ingenuo o mentiroso, lo que él está diciendo es algo absurdo. Nadie puede pagar esa deuda. Nosotros sabemos a dónde va Jesús con esta historia. Recién la leímos hasta el final. Dijimos, el rey va a representar a Dios, a quien todos vamos a rendir cuenta un día. El siervo representan todos los que van a rendir cuenta delante de Dios. Y esta deuda exorbitante, esta es la condición en la que todos nos encontramos por nuestro pecado. La deuda que tenemos para con Dios por haber pecado es una deuda que 1.000.000 de vidas no alcanzaría ni siquiera para empezar a pagar. Si una persona estaría por 1.000.000 de años en el infierno, todavía eso no sería ni como un segundo a comparación de todo lo que le queda por delante para estar todavía en ese lugar. Y aún estando toda la eternidad, él nunca podría pagar por la deuda que tiene para con Dios. ¿Cómo te ganaste esta deuda? Te ganaste esta deuda por la santidad de Dios. Dios es tan santo que un pensamiento impuro es digno de una eternidad de condenación. Tu pecado es un atentado contra el Señor y dueño de este universo. Por lo tanto, pecar contra Él tiene consecuencias infinitas, eternas. La deuda que tenemos para con Dios por todos nuestros pecados es algo que nadie puede imaginar. Toda la eternidad en el infierno no alcanzaría a pagar por nuestra culpa. Y entonces, ¿qué esperanza hay? ¿Será que existe algo de misericordia en Dios? Y mira lo que dice el versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. La idea de que fue movido a misericordia es que hubo algo, un impulso que le llevó hasta esto. No es solamente que Dios lo evaluó, sino que Dios fue llevado hacia eso. ¿Quién puede mover a Dios? ¿Se está refiriendo acá a algo externo a Él? Claro que no. Es algo propio del rey. Es su corazón compasivo, que Él no puede hacer otra cosa que tener misericordia. Él es movido a misericordia. Y este rey lo fue. Movido a misericordia. Y la misericordia nunca es pasiva. Siempre la misericordia va a actuar, va a hacer algo. ¿Y qué hizo la misericordia? Le soltó y le perdonó la deuda. Fíjate, este hombre lo que le pidió al rey fue paciencia. Pero el rey no le dio paciencia. ¿Qué le dio? Mucho más que paciencia. Le dio misericordia. No es, está bien, págamelo, voy a esperar hasta que lo pagues, porque eso era imposible. Sino que fue, me duele el estado en el que estás. Quiero salvarte y sacarte de esa situación. Así que yo voy a absorber el costo. Yo voy a pagar, yo voy a compensar por esa deuda y vos vas a quedar libre. Y esta expresión, le perdonó, es el corazón de toda esta historia. Es el corazón de todo lo que está hablando Jesús con Pedro, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonar al hermano?
Así que, ¿qué es perdonar? Perdonar, según este cuadro, es liberar a la persona de la deuda. No es postergar el pago, no es reducir el pago, no es administrarlo, sino que es cancelarlo completamente. Ya no hay más deuda y ya no hay más consecuencias, por lo tanto él está libre, él está suelto, no va a ir a la cárcel. Esto es lo que Dios hace con los pecadores que vienen a Él. Esa deuda infinita, inimaginable, Dios la va a absorber. Él va a pagar esa deuda. Y lo hizo en la persona de Cristo. ¿Y el pecador qué va a recibir? Libertad. Ya no hay más condenación. Cancelada para siempre la deuda. Ya no hay culpa. Dios ya no lo mira como con el recuerdo de esos pecados antiguos y con algún resentimiento ahí todavía en su corazón. Ya no hay deuda. Su cuenta está en blanco. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Dice Oseas 11:8. ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como Adma o ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Este rey está actuando en esta historia como Dios actúa con los pecadores. Se inflama, se enciende toda la compasión de Dios y Él es movido al perdón. Así que ahí termina la primera parte de esta historia y Jesús ahora hace una transición de el deudor perdonado ahora al perdonado que no perdona. Y mira el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. No esperaba encontrarlo, pero apareció ahí en el camino. Este es otro de los consiervos de los que trabajan para el rey. Y este consiervo le debe a este primer siervo. Le debe 100 denarios. O sea, la paga de 3 meses y un poquito. 100 días de trabajo. ¿Cuánto será eso? ¿Podemos tirar un número? Pongámoslo. $5.000. $5.000 le debe este hombre al otro. Te lo digo para que entiendas que esto no es una deuda menor. No es que, bueno, me debe $5.000. Imagino que si alguien te debe $5.000, te gustaría que te lo paguen, ¿no? Es algo importante. A vos te sirve ese dinero. Vos estás contando con ese dinero. Ahora, imagínate este hombre que acaba de ser perdonado. Aunque fue perdonado, él está en la bancarrota total. ¿Sí? Él no tiene nada. Así que él necesita este dinero. No es algo que no le importa. Pero el punto es la diferencia que había entre la deuda del primero y la deuda del segundo. Aunque es algo significativo, es algo importante, no se compara, no tiene punto de referencia con la deuda que el primero tenía. Bueno, si el primer siervo somos nosotros, ¿quién sería este otro? Bueno, es alguien que peca contra mí. Esta es la pregunta que Pedro le había hecho a Jesús. ¿Hasta qué punto le voy a perdonar? ¿Cuál va a ser el límite? Y Jesús le dijo, no hay límite, y ahora le está contando la historia. Y entonces vos tenés que pensar en esto, en deudas que personas tienen con vos por haberte dañado. Son deudas reales. Estas personas te afectaron, dejaron consecuencias. Y no son menores, son significativas. Son consecuencias que van a estar con vos, algunas de ellas, el resto de tu vida. Son consecuencias, ¿no es cierto?, que van a afectarte profundamente. Entonces Jesús no está minimizando las deudas que otros tienen con nosotros, pero en comparación es que las tenemos que mirar con esa gran deuda. Así que, ¿qué va a hacer el siervo con el que le debe? Haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. La reacción que este hombre tiene es totalmente desmedida, ¿no? O sea, una cosa es que le diga, págame lo que me debes, pero acá este hombre se puso violento. Este hombre que acaba de salir, mientras salía, dice que se encontró con el otro. Entonces, hace un instante estaba con el rey, que le perdonó toda esa deuda, y ahora este otro le debe esta deuda pequeña y él está enojado. Él está agarrándolo del cuello. Ahora, no seamos tan rápidos en condenar a este hombre. Como decía, este hombre necesitaba esos $5.000.
Este hombre estaba en la bancarrota, él no tenía nada para él, para su familia, entonces lo que sea, él iba a tratar de salir y rascar por donde pueda. Y este hombre le debe un montón de plata en su mente. Pero ¿qué es lo que no estaba pensando bien este siervo? Él había estado en la corte del rey y ese perdón tan grande que había recibido no le había afectado en nada. No le había ayudado a aprender o entender nada. No había entendido lo que era el perdón, no había entendido lo que era la compasión, la misericordia, nada. Solamente se alegró de no tener deuda, pero sigue con el mismo corazón que antes. Y por eso lo agarra del cuello y lo ahoga, lo está asfixiando. No puede respirar la persona. Y mientras lo agarra, le está diciendo, págame lo que me debes. Cuando logra respirar un poco, este hombre se tira al piso, que es el segundo deudor. Se postra a los pies de este consiervo y le ruega diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Le suena esa frase? Es lo mismo que él le había dicho al rey. Las mismas palabras. Ahora hay otro diciéndoselas a él. Hay un solo detalle que es distinto en el griego. La palabrita todo, que aparece en el español, en esto no está en el texto griego. El traductor la puso simplemente por copiarla de la anterior. Hay una pequeña variación. ¿Por qué este otro hombre no le dijo que le iba a pagar todo? ¿Es porque no le iba a pagar todo? No, es porque era obvio que le iba a pagar todo, porque se podía pagar. Eran $5.000 nomás. Es mucho dinero. Pero si vos te esforzás, tenés un buen trabajo, haces un buen plan de ahorro, en algunos meses, tal vez un año, se lo podías pagar. La otra suma no, era imposible. Por eso el otro tuvo que meterle la palabra todo para tratar de exagerar que iba a poder hacer algo que no iba a hacer nunca. Pero este hombre dice, yo te lo iba a pagar. Se lo ruega, por favor, paciencia. ¿Alguna vez te pusiste a pensar que cuando una persona que pecó contra vos te está pidiendo que le perdones, está diciéndote a vos lo mismo que vos le dijiste a Dios cuando vos fuiste a Él para buscar su perdón, para no ser echado al tormento eterno? En esencia es lo mismo lo que Él te está pidiendo de lo que vos le pediste a Dios. Las mismas palabras. Él tendría que haberse acordado, ¿no? Él tendría que haber reaccionado ahí, escuchando esas palabras. Pero el versículo 30, su corazón estaba cegado, endurecido. Mas él no quiso. Sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Literalmente él se fue, lo dejó tirado ahí, rogando y suplicando, por favor no, y él no le importó, con un corazón endurecido le dio la espalda y se fue, y mandó que gente lo agarre, lo arrastre y lo meta en la cárcel hasta que pague toda la deuda. Es como su rehén ahora. Él lo tiene ahí atado hasta que su familia, sus amigos o el que sea le dé el dinero que él merece. Él solo está pensando en sus derechos. Y él va a cobrar esto porque él lo merece. Y en un sentido, sí, él merece esos 5.000. Era una deuda real. Pero los demás que vieron esta escena se dieron cuenta de que hay algo muy mal en esta historia. Y vos te das cuenta también. Lo que está mal es que este hombre acaba de ser perdonado de una forma tan misericordiosa y él está actuando de una forma tan cruel, agarrando y metiéndolo como rehén a esta persona por esta deuda tan baja o comparada con la otra. Así que el versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Ellos se dieron cuenta, esto está mal. Ellos no dijeron, y bueno, sí, tiene el derecho de hacerlo. Y sí, ¿cuánto le debe $5.000? Es mucha plata. No sé, capaz que yo haría lo mismo. No, estos consiervos los está presentando la historia como hombres que tienen una capacidad de evaluación moral. Y ellos se dan cuenta, esto está mal. Y este dolor que ellos sienten es la evidencia de cómo ellos se dan cuenta
de esto. Hay algunos pasajes desparramados en la Escritura que muestran el dolor que le causa a un hombre piadoso ver el pecado de otros. Mirá el Salmo 119, 136. Salmo 119, 136 dice así: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Acá hay un hombre que está mirando lo que otros hacen y se pone a llorar. Esto es algo horrible. Esto describiría la vida de una iglesia que es sensible espiritualmente y que cuando hay falta de perdón no lo justifica, no lo apaña, no lo encubre. Se pone a llorar de que un hermano tenga esta actitud contra otro. En Marcos 3:5, mira Jesús cómo actúa cuando ve el pecado de otros. Entonces, mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él le extendió y la mano le fue restaurada sana. Jesús se enoja. Así que estuvo bien lo que hicieron estos siervos. Estuvo bien indignarse. No está bien lo que este hombre está haciendo y ellos están mal, están enojados, están indignados, están tristes en extremo. ¿Y qué van a hacer? Fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Claro, vos te suena como un chismerío, ¿no? Van y le cuentan. Pero ¿a dónde iban a ir? El Señor es el dueño, es el rey, es el que tiene que gobernar todo, así que ellos tienen que llevar la situación a él. Y ellos van y le cuentan todo, todos los detalles. Él les cuenta la actitud, las palabras, para que el rey evalúe y tome la decisión correcta. Versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado. Siervo malvado. Fíjate, cuando este hombre apareció con toda la deuda, el amo, el rey, estaba dispuesto a perdonarlo. Pero ahora, él le va a dar este título a él. Lo va a llamar malvado. ¿Por qué malvado? Lo llama malvado porque lo que él está haciendo es contrario a la ética de este reino. En este reino no se admite esta actitud. En este reino eso es un crimen, es un delito, es un gran mal. Y no solamente está mal lo que hiciste, sino que lo que hiciste demuestra quién sos. Sos malvado. ¿Por qué Jesús hace esa conexión? Mateo 12:34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que este hombre hizo es un reflejo de lo que este hombre piensa. ¿Y qué hay en el corazón de un hombre que se rehúsa a perdonar? Maldad. Maldad. Mirá la confrontación. Toda aquella deuda, toda esa magnitud de deuda, toda esa, te perdoné, te liberé, porque me rogaste. O sea, no tuviste que pagar nada, ¿no? No hubo ningún requisito. Solamente por pedirlo, yo te di todo el perdón. Completo. Solo por rogarme. Y esta pregunta creo que llega al corazón de toda esta historia. ¿No deberías tú también tener misericordia con tu siervo como yo tuve misericordia de ti? El término deberías, que aparece acá, muestra que esto no es una opción. No es que este hombre podía tener misericordia o no. Él está obligado a tener misericordia. Es una demanda moral. Si vos fuiste perdonado todo esto, no tenés opción. Tenés que mostrar la misma misericordia que recibiste. El haber sido perdonado por Dios te puso a vos ahora en una situación de obligación moral para todas las deudas que toda persona jamás podría tener en tu contra. ¿Y cuál es la obligación moral? Perdonar. Debías perdonar. Debías, y usa tener misericordia con tu siervo, como yo tuve misericordia. O sea, la misma misericordia es la que se debe reflejar. El pueblo de Dios está obligado a reflejar la misma clase de misericordia que Dios tiene, de la que ya leímos antes. Lucas 6:36 dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Este es el principio.
misericordia, si recibís misericordia, si Dios es misericordioso, estás ahora obligado a tener misericordia. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Haber sido perdonados, ahora pone la demanda de tener que perdonar. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Tal como fuiste perdonado, así debes vos perdonar. Y esta historia no terminó todavía. En el versículo 34, lo que va a pasar es que el rey va a revertir la decisión que había tomado antes. Antes le había dicho, te perdono todo, pero ahora dice, ya no te perdono nada. Revertir ese perdón. El Señor, enojado, entonces le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Lo que se agrega ahora en esta última frase es esta figura de los verdugos. Esto no aparece en ninguna parte de la ley. La ley sí admitía que si una persona tiene una deuda, sea puesta como un siervo, un esclavo de otro, hasta que pague la deuda. Pero los romanos tenían esta costumbre de que si esta deuda era una deuda enorme, lo que se hacía era torturar a la persona para presionarle para que pague esa deuda. O simplemente para causarle el dolor y encontrar satisfacción en que esta persona pague aún con el dolor la deuda que tiene. Entonces, vos podés dejar correr tu imaginación de lo que pasaba en esas celdas. Los gritos y la agonía de las personas que estaban ahí por ser deudores, a la merced de la crueldad de estos verdugos. Jesús no está avalando ese sistema, pero está usando esta práctica cultural para explicar una verdad. No perdonar tiene graves consecuencias que se pueden describir simplemente con esto. Los verdugos vienen atrás tuyo a torturarte hasta que pagues todo, si vos no vas a perdonar. Claro que este pasaje no está hablando de la pérdida de salvación, pero está hablando de que una de las marcas características visibles de un hombre perdonado es que él perdona. Y que los que han sido perdonados y son llamados a perdonar tienen que cuidar su corazón de la falta de perdón. Porque aún Pedro, por ejemplo, estaba pensando que el perdón tenía un límite. Pero si llegaba ese límite y cruzaba en las 7 y Pedro a la 8ª no perdonaba, Pedro era culpable de este acto de rebeldía. Pedro sería el siervo malvado. Pues sí, pero ya lo perdoné 7 veces. ¿Vos no te das cuenta de lo que él me hizo? Pero Dios lo llama malvado al hombre que no perdona. Y en esta historia, los verdugos van atrás de él. Mira lo que dice entonces el último versículo. Vimos primero un principio impactante, después un ejemplo contundente. Vamos a terminar con una advertencia solemne. Una advertencia solemne. Así, esta es la explicación de la parábola. Por si no entendimos bien el punto, Jesús ahora va a cerrar dándonos claridad de qué se trató toda esta parábola. Así también, de la misma manera, como vos viste en estos personajes, ahora vamos a poner a los verdaderos protagonistas de esta historia. Así también, mi Padre Celestial, el Rey, hará con vosotros, los siervos que fueron perdonados y que rehusaron perdonar, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Jesús conecta la historia ahora con nuestras vidas. Y esta es la advertencia solemne. Tal como vos escuchaste en esa historia, de esa misma manera, mi Padre Celestial hará con vosotros. Esto tal vez nos sacude porque no pensaríamos que Dios tomaría esto tan serio y reaccionaría de esta manera. Pero esta idea de que Dios
hace con nosotros lo mismo que nosotros hacemos con Él o con otros, es una idea común. En muchos pasajes está esta idea. Es esta idea de retribución. ¿Vos pensás que va a ser gratis no perdonar? No. Dios te va a hacer a vos lo mismo que vos le haces a otro. Eso es lo que está presentando. Es esta ley que se conoce como lex talionis. Lex talionis. Que es lo mismo que vos haces, te hacen a vos. En la ley de Moisés aparecía muchas veces, pero solo por si vos pensarías que eso terminó en la ley de Moisés, no terminó en la ley de Moisés. Miren Apocalipsis 16:6. Dice así: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Apocalipsis 16:6. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Ellos lo merecen. Ellos derramaron sangre, ahora van a beber sangre. Es esta misma ley. En Apocalipsis 22:12, mira, dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, lo que tendríamos que pensar es esto. El que rehúsa perdonar puede ser que lo esté haciendo porque realmente nunca conoció el perdón. Y entonces esta advertencia del Padre no perdonando y dando esta expresión en tiempo futuro esté relacionada con el día del juicio. Esté relacionada con el día que yo voy a ser llamado a rendir cuenta. Y entonces no haya perdón, porque mi falta de perdón evidenció que yo no entendí nunca el perdón de Dios. Nunca lo hice propio. Nunca fui afectado por ese perdón. Pero acordate que acá Jesús le está hablando a sus discípulos. Y la historia habla de los siervos del rey. Por eso yo pienso que esto no se limita solamente para advertirnos de una falsa profesión de fe, sino que está hablando de que a veces creyentes verdaderos se rehúsan a perdonar. ¿Y qué le va a pasar a esos creyentes verdaderos? Bueno, Dios va a hacer con ellos lo que ellos están haciendo con otros. Debías haber perdonado, es una obligación. ¿Y qué clase de perdón es el que Dios espera? Mira, esto le va a hacer el Padre a ustedes, dice, si no perdonáis de todo corazón. Lo que está mostrando acá es que el perdón cristiano no es un perdón que tiene que ver simplemente con una actividad religiosa. No es simplemente por una obligación hacia otros. Tiene que ser un perdón sincero. Un perdón en el que estoy convencido. No quiere decir que en este perdón no hay dolor. No quiere decir que no va a haber que luchar en mi corazón para perdonar continuamente a la persona. Pero quiere decir que el perdón no puede ser fingido. No puede ser simplemente transacción y responsabilidad civil. Es sincero, es del corazón y de todo el corazón. Y fíjate la otra expresión: si no perdonas de todo corazón, cada uno. O sea, acá Jesús está golpeando cada uno de nuestros corazones y está examinándonos. Esto no es solamente algo colectivo, no es que yo decía, la iglesia tiene que perdonar como iglesia. Pero acá Jesús está diciendo, cada uno tiene que perdonar a su hermano sus ofensas. De nuevo, esto tiene que ver con la familia de la fe y esto tiene que ver con el daño que recibimos de hermanos en la fe. Esto no queda solamente ahí. Tenés que perdonar a todos, ¿no? El perdón no solo se extiende a la familia de la fe, el perdón tiene que ser para todos, sin distinción, sí. Pero en esta historia, el énfasis está acá, en la familia de la fe. Y por eso quiero que lo pensemos de esta manera, cómo estamos perdonando nosotros a la familia de la fe. En Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. No querés salir de la misericordia de Dios. No es el lugar donde vas a querer estar. La misericordia tiene que caracterizar nuestras vidas para que la misericordia de Dios pueda reflejarse en nuestras vidas también. Algunas
implicaciones de este pasaje. Primero, la familia de Dios debe caracterizarse por una disposición a amar de maneras asombrosas y sobrenatural. Yo decía, esto que Dios está pidiendo no es normal, no es humano, es sobrenatural. Pero así es como se debería ver la familia de la fe. Debería verse en la clase de perdón que estamos dispuestos a dar. Y entonces, lo segundo que pensaba es, muestras tu capacidad de perdonar. Vos, cuando estás leyendo esta historia y estás mirando tu vida y tus relaciones, vos podés ver en tu corazón la capacidad de perdonar de esta manera. Alguien que no tiene a Cristo no puede perdonar de esta manera, porque él se ve a él mismo como el centro de la vida. Él se ama a sí mismo y usa a los demás para servirse a sí mismo. Entonces jamás va a poder pagar él el costo que tiene el daño que otros le han hecho. Él siempre se va a ver como una víctima que merece compensación. Él nunca va a estar dispuesto a dejarlo ir y a sacar a esa persona del calabozo y a decirle ya no hay más deuda. Tal vez vos has perdonado hasta cierto punto a ciertas personas, pero serías capaz de perdonar hasta cualquier punto a cualquier persona. Si vos no tenés esta capacidad, es porque no has conocido el perdón de Dios aún. Porque el pueblo de Dios no solamente puede perdonar así, debe perdonar así. Como decíamos, todos tenemos los creyentes la responsabilidad de perdonar de esta manera. Y el perdón es algo serio. Decía, es un requisito de Dios. Si vos no perdonás de esta manera, vos estás pecando. Esto no es algo que vos podés decidir. Esto es algo a lo que estás obligado moralmente por el perdón que has recibido. Estaba pensando también en este tema de los verdugos. ¿Cómo se ve esto en el creyente? Pensemos no en el que es un falso creyente y va a ser atormentado en el infierno, sino pensemos en un verdadero creyente que se rehúsa a perdonar. Tú podrías pensar también en formas en las que se vuelve en tu contra, formas en las que va a ser algo muy serio, muy grave. Pensá en la pérdida del gozo. Pensé en la carga y el pesar que produce en el corazón de alguien el mantener esos esclavos en su corazón. La amargura que va consumiendo y destruyendo toda tu vida. Pensá en el pecado y cómo afecta tu comunión con el Señor. Pensá en la falta de las bendiciones de Dios y las disciplinas que el Señor va a traer a tu vida por no estar dispuesto a perdonar. Todas estas serían expresiones de esos verdugos que son impuestos sobre aquellos que deciden no perdonar. Algo también que tenés que saber es que el perdón, el pasaje que estamos estudiando ahora, no anula el pasaje que vimos la semana pasada. O sea, que vos perdones a alguien no quiere decir que esa persona no es responsable de lidiar con su pecado. Entonces, si vos perdonás y liberás, pero la persona se mantiene en el pecado y no se arrepiente del pecado, entonces va a avanzar por el proceso de disciplina del pasaje anterior hasta ser excomulgado de la iglesia y ser señalado como un gentil y publicano. Y no es porque vos no le perdones, sino que es porque su pecado debe ser confrontado. Y si él no se arrepiente, su pecado va a evidenciar que él no es del pueblo de Dios. Entonces, el hecho de que nosotros liberemos de la deuda no hace a esta persona libre de la responsabilidad de lidiar con su pecado y con las consecuencias de su pecado. Pero te hace a vos libre para dar este regalo de gracia, en donde en la prisión de tu corazón esta persona queda libre, sin nada en su contra, con un amor simple, sencillo, sincero, sin ninguna deuda por el resto de su vida.
No es que vos vas a decir, sí, yo le perdono, pero no quiero hablar más con él. No vas a perdonarle parcialmente, vas a perdonarle completamente. Y claro, aparte del perdón, para que una relación se desarrolle, tiene que haber arrepentimiento del otro lado para que haya reconciliación. El perdón es unilateral. La reconciliación es bilateral. Para que haya reconciliación, la otra persona tiene que estar dispuesta a abandonar el pecado. Pero yo no tengo que esperar que la persona me pida perdón para perdonarla. El perdón es un regalo de gracia que pesa sobre mí como una responsabilidad por haber recibido yo un perdón de parte de Dios que es infinitamente mayor que lo que cualquier persona jamás va a pedir de mí. Yo nunca voy a estar en una posición de perdonar a otro en la magnitud que he sido perdonado. Entonces, creo que podemos terminar con esto. ¿Hay alguien a quien tenés que perdonar? ¿Hay alguien en quien tal vez has pensado, yo sí lo he perdonado, pero hoy frente a esta historia te das cuenta de que no lo has perdonado como Dios demanda que le perdones? ¿Hay alguna persona que has pensado que tenés el derecho de no perdonar? Hoy el Señor te llama a abandonar esa actitud, a venir a Él con un corazón humilde, recordando la gracia que recibiste, para también vivir en esa gracia el resto de tu vida. Oramos para terminar. Padre, este tema no es nada sencillo, porque no estamos hablando de solo una teoría. Señor, el pecado es una realidad con la que convivimos, una realidad que nos afecta. Y así como nosotros ofendemos muchas veces a otros, otros nos lastiman muchas veces a nosotros. Y a veces esas heridas pueden ser tan grandes que no pensamos ser capaces de sobrellevarlas. Sin tu misericordia, sin tu gracia, no podríamos volver a tener gozo. Pero Señor, tú eres tan bueno. Tú estás a nuestro lado. Tú obras todo lo que pasa con propósitos de bien. Y tú nos has llamado a reflejar tu carácter misericordioso a este mundo. Danos la fuerza para hacerlo. Ayúdanos, Señor, a amar como tú nos has amado, a perdonar como tú nos has perdonado. Y, Señor, que en esto tu nombre sea glorificado y tu iglesia pueda ser edificada también. Danos esa gracia de no menospreciarnos, de no cancelar las relaciones, sino cancelar las deudas. Danos la gracia de mantenernos unidos y fieles como tú lo eres con nosotros. Gracias por este texto y por tu palabra esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.